Yo creo que una de las cosas que sí que ha salido en distintas presentaciones, y Diana también habló de ella, todos habéis hablado de esto, ¿no? El mundo de la regulación, ¿no? La regulación es sin duda algo que está, bueno, que va a afectar mucho al desarrollo de todos estos productos, ¿no? En todas sus futuras aplicaciones. Victoria apuntó, bueno, que ya había ahí productos, que ya se está marcando, sobre todo en Europa, ¿no? El camino, ¿no? Y que en el momento que unas empresas empiecen es de esperar que vayan otras detrás. Bueno, quería conocer, a ver un poco también más vuestra opinión sobre esto. Diana, tú también, que estás muy ahora metida en ese mundo, bueno, un poco más vuestra opinión a futuro sobre esto. Y luego ya, por supuesto, todas las preguntas y comentarios también por parte del público o por vuestra parte. Lo que quería comentar es que realmente el problema de regulación con los fagos, bueno, las endolicinas se regulan como cualquier antimicrobiano, entonces no tenemos problema, no tenemos ese muro legal de poder llegar al mercado. Sin embargo, con los fagos hay varias cuestiones, como bien decía Lucía, que estaba muy bien explicado, que falta ponerlos en algún sitio, ¿no? Clasificarlos. Hay países, por ejemplo, Bélgica, de donde vengo, que han conseguido, vamos a decir, utilizar fagos en humanos, por ejemplo, utilizándolos como un principio activo. Se usan para casos donde no se puede dar cualquier tratamiento. Entonces, esa regulación, que está muy bien regulado, está muy bien controlado, necesitan un pasaporte genómico, el fago necesita conocerse, no tener ninguna toxina en su genoma. O sea, hay una serie de pasos, pero que son unos pasos muy sencillos para realmente aplicar los fagos ya. Pero a nivel de regulación, por lo menos en humanos, van a tardar unos cuantos años, yo creo, en poder llegar a usarse como antimicrobianos. Y yo creo que con las regulaciones que han salido en la FDA de algunos productos ya que se comercializan, eso impulsa que lleguemos en un futuro a poder usar estos fagos. De momento... Yo creo que en el caso de la agronomía, en la agricultura va a ser, yo creo que a lo mejor más temprano el poder usar los fagos en este campo. Por una parte, las limitaciones de que son bacterias devastadoras y, como has comentado, pues como el COVID, frente a una pandemia así, pues hay que tomar decisiones rápidas. Pues estas bacteriosis son devastadoras y hay que tomar una respuesta rápida. Por otra parte, nosotros jugamos en desventaja con las plantas porque los antibióticos no están autorizados. Entonces, el control se hace más difícil todavía. Y frente a bacterias así, que requieren un tratamiento, pues se presentan los fagos como una alternativa muy prometedora y a lo mejor es más ágil el poder usarlos, sobre todo teniendo precedentes en Estados Unidos, donde se están empleando productos basados en fagos para tratar enfermedades fitopatógenas. Entonces, yo espero, como tampoco tenemos todos estos ensayos clínicos que tiene el problema de los fagos frente a enfermedades ocasionadas por bacterias en humanos, pues yo creo que puede ser mucho más rápido a la hora de registrar el producto y que sea aceptado por las autoridades pertinentes. Quizás lo que tengamos que, muchas veces los que trabajamos en fagos pensamos en eso, en que aprueben los fagos, ¿no? Y es como queremos que se haga como en un bloque, y quizás lo que tengamos que ser conscientes es que va a depender mucho del tipo de aplicación, como bien decía Diana. No es lo mismo un fago o una lisina para un tratamiento médico, que vas a tener una serie de ensayos clínicos, que en el caso pues a lo mejor de plantas, y sobre todo si es Xylella por las consecuencias que tiene, pero incluso, por ejemplo, en el caso de plantas están autorizado el uso de virus frente a otras, no frente a bacterias, sino frente a organismos superiores, como agentes de biocontrol, con lo cual quizás a lo mejor en ese campo pues ya está abierto un poquito la línea de por dónde ir. Y en el caso de alimentos, como os decía, yo creo que en Europa parte del problema que ha habido fue que de todas las posibles vías administrativas no quedaba claro cuál era la mejor por la que ir,
y a partir de que al menos una de ellas ha podido ir, pues probablemente las demás sigan todas ese camino, ¿no? Y también, como nos comentaba Lucía, es diferente, incluso pensando solo ya en aplicación en alimentos, es diferente el pensar en utilizarlos como biocontrol o aditivo para aumentar la vida útil, o el utilizarlo como desinfectantes, que también van a tener una vía de regulación diferente. Y yo creo que eso ahora cada vez está como más claro por dónde tiene que ir cada una de esas vías, y yo espero también pues esto, que todo esto acelere, porque ya como hemos visto y nos ha mostrado Diana, hay empresas que ya tienen interés en que esto, digamos, avance y que por ahí pues bueno, pueda ir todo un poquito más rápido. Bueno, yo a ese respecto quería comentar que en Europa la legislación sobre aditivos para la alimentación humana y animal es muy completa y tiene muchas categorías, y dentro de muchas de esas categorías se podrían incluir el tratamiento con fagos y únicamente habría que seguirlas. Es decir, yo no creo que los fagos necesiten una regulación específica como tal, sino que lo que tienen es que seguir las guías que hay para su evaluación como cualquier otro aditivo alimentario, tanto para eso, tanto para alimentación humana como para alimentación animal, siguiendo las mismas recomendaciones y cumpliendo los mismos requisitos que cualquier otro componente. Y yo creo que en la actualidad además es lo que se está haciendo. En estos momentos EFSA y al menos 2 o 3 solicitudes para utilizar fagos en alimentación humana y animal. Sí, yo creo que un poco era lo que os quería transmitir también en eso, ¿no? Yo creo que al principio las empresas al menos no tenían muy claro por qué vía ir, y yo creo que ensayaron varias y se chocaron con distintas barreras, pero que ahora mismo el ir como aditivo alimentario es la vía. Ya hay productos aprobados y, como tú bien dices, hay más solicitados, con lo cual yo espero que por ahí se pueda avanzar sin necesidad de algo específico para fagos, ¿no? Sino que el que quiere introducir un fago en el mercado ya sabe por dónde tiene que ir. Bueno, pues simplemente para concluir un poco, yo creo que a nivel de biocidas, parte del problema que hay, como ya comenté, es la especificidad, que hace que, bueno, la regulación actual, al menos en Europa, que es la que más conozco, para demostrar la eficacia de cualquier compuesto en esas categorías de desinfectante, requiere unos test muy específicos en los cuales hay que eliminar al menos un cierto número de especies bacterianas definidos y de hongos también. Si además quieres que sea virucida, pues también de virus. Bien, pues evidentemente los fagos nunca van a cumplir con esos test de eficacia, con lo cual sí que es necesario que las autoridades se pongan de acuerdo para unos nuevos requisitos para demostrar eficacia de productos que incluyan fagos, porque si no sería imposible. Y luego, otra cosa que también creo que es muy importante es el que se consiga que las autoridades den una vía para reconocer que son seguros, porque eso inmediatamente haría que la autorización posible de esos fagos como sustancias biocidas sea mucho más rápida. Se puede hacer mediante unos dosieres mucho más sencillos. Entonces, bueno, simplemente que esas serían las barreras a nivel de desinfectante. También respecto a lo que comentas, bueno, sé que es más para alimentos, pero por ejemplo, una de las dificultades que nos hemos encontrado en el laboratorio es que nosotros estamos siguiendo normas escritas por el CLSI y utilizamos las normas como antibiótico. Entonces, tienes que hacer unos ensayos de MIC con MIC y otro tipo de ensayos, ¿no? Todo establecido en los CLSI. Pero ¿qué pasa? Que nuestras proteínas, hay algunas proteínas que no son activas en los medios que pide el CLSI, pero para nosotros es más importante que nuestra proteína sea activa en suero humano. Entonces, tuvimos que adaptar unos experimentos tipo MIC diciendo suero humano. Entonces, eso implica que tienes que ponerte en contacto con la EMA, en este caso con la Agencia Europea del Medicamento, enseñarles tus protocolos, seguir unos procesos para que te aprueben el protocolo y decir, vale, puedes usar este protocolo.
creo que estamos como en unas fases muy tempranas, porque esto ha explotado, como bien decías tú, en los últimos años, tanto las lisinas como los fagos, y necesitamos un poco ponernos en el mundo académico, expertos en fagos, ponernos todos de acuerdo qué experimentos son los que tenemos que hacer, porque me imagino que si van a hacer fagos en humanos, ningún experimento que haya ahora mismo en el CLSI va a poder aplicarse con un fago, porque los fagos se reproducen de otra forma, o sea, son cosas diferentes. Entonces, creo que habría que llegar a un acuerdo de decir cuáles son las dosis, qué cepas usar, qué experimentos hacer, porque depende del experimento que hagas, pues te salen unos resultados u otros, ya lo sabemos, vamos, en el laboratorio tenemos experiencia en eso. Entonces, bueno, simplemente resaltar que también se necesitaría un poco, vamos, hacer nuevas normas que se adapten a estos nuevos productos. Por lo que tú dices, no, se está aplicando eso, los protocolos que hay de antibióticos a los fagos, con lo cual es una realidad diferente que se está tratando con otro tal. Yo no sé si Pili, que había estado, ¿no?, con rato en relación con la Agencia Española del Medicamento, ¿cuál fue tu experiencia así en este sentido, o cómo ves que va el tema aquí en España, Pili? Bueno, pues en nuestro caso, ellos lo que nos transmitieron es que necesitan, digamos, más pruebas de que los fagos funcionan en terapia humana, estamos hablando en este caso, que hay pocos ensayos clínicos, pero claro, realizar un ensayo clínico al estilo, digamos, de ensayos clínicos habituales para otros medicamentos, pues en el caso de los fagos no es tan sencillo. O sea, reclutar pacientes, evidentemente depende de la aplicación, pero tal y como va planteando hasta ahora el uso de los fagos en casos de uso compasivo y demás, recopilar datos suficientes no parecía tan sencillo. Por otra parte, tampoco era sencillo encontrar la financiación para hacerlo, porque las empresas farmacéuticas no parece que estén muy interesadas en algo para lo que no hay regulación, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y entonces pues estaban ahí en no saber muy bien, no tenemos datos suficientes, queremos más datos, es difícil hacer un ensayo clínico, y por el momento en este estado ahí de stand-by, que no sabemos muy bien cuánto tiempo durará, esperemos que no demasiado. ¿No? Con lo cual tampoco tenemos tanto tiempo para esperar, ¿no? No. Lo que sí nos gustaba, y de hecho estábamos intentando, pues eso, presionar de alguna manera, era que por lo menos en pacientes que necesitan una terapia alternativa, es decir, pacientes para los cuales los antibióticos a día de hoy no funcionan porque tienen una infección por bacterias resistentes a los antibióticos, por lo menos el uso compasivo con fagos fuera una posibilidad ya en España, ¿no?, como está siendo en algunos otros países. Nos parecía que eso no era, podría no ser tan difícil de conseguir, puesto que ya tenemos países en el entorno que lo están haciendo. Entonces, por lo menos en pacientes de este tipo, ver si ya se podía iniciar, pero estamos a la espera. Nosotros presentamos un dossier a la agencia y todavía estamos a la espera llegó el COVID y desmanteló todos los esquemas a todo el mundo, entonces la agencia ahora mismo dice que lo está estudiando, pero va con un retraso impresionante. Estamos a la espera de que al menos la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios diga algo para poder echar a andar el uso compasivo en España. Hola, siguiendo con lo de la regulación respecto a los materiales que se utilizan en alimentos, ¿cómo está la cosa? ¿Puedes hacerlos de cualquier manera? Con respecto a los fagos en concreto, por ejemplo. Bueno, en general, pero como los fagos... En general son aditivos. Entonces se trata como cualquier aditivo alimentario. En el caso de los fagos, yo no soy un experto en fagos, no me puedo considerar un experto en fagos, estoy aprendiendo mucho hoy. Y lo que entiendo es que no se pueden utilizar
en los materiales que yo empleo, porque los que yo utilizo son para estar en contacto directamente con los alimentos. Entonces, es un aditivo que no está autorizado, no se puede emplear. Y eso es una cosa muy interesante porque es tremendamente desincentiva la investigación a ese respecto. Es decir, me he encontrado en el tema de los bioplásticos, es un mundo un tanto promiscuo, hay muchos estudios haciendo bioplásticos, se introducen diferentes agentes activos, hay de todo. Y me sorprendió mucho que con bacteriófagos encontrara tan relativamente pocos artículos. Y la explicación que yo le di era precisamente eso. Digo, es que la legislación en Europa, en la FDA sé que estaba aprobado, lo que no sé desde cuándo, más o menos, 2012, no sé. Creo que incluso antes, porque el que habías puesto tú que era 2006. No recuerdo, pero puede que sí. Y aquí estamos en el 2021 y todavía seguimos sin... ¿Qué incentivo tengo yo como investigador a seguir introduciendo bacteriófagos a unos materiales que van a estar en contacto con los alimentos? Más baja. Hombre, otra cosa sería meter endolicinas y este tipo de historias. Eso ya es diferente. Pero ahora ya digo, como si fuera un aditivo normal. Si investiga lo de investigar exclusivamente lo que se va a poder aplicar pasado mañana, entonces creo que habría muy pocas cosas en las que uno se animaría a investigar. Y como estaban diciendo, todo el tema de la regulación del uso de fagos en diferentes facetas, lo que te piden es demostración de acá, de allá, y venga, datos y datos, pues si no hay datos, pues vamos dados. Entonces, no me parece que ese sea el motivo para no trabajar en ello. Sí, yo digo que reduce las expectativas, no que las anule. Es decir, no que las anule. No, puede de hecho, yo lo hice. De hecho, de tener la financiación incluso para trabajar, claro, pero en nuestro grupo, que eso por ejemplo, sea malo para el futuro. Claro, no, en absoluto. Nuestro grupo, por ejemplo, lo hicimos y yo era consciente de que la legislación era la que era. Hombre, pero además es un ensayo concreto, correcto. Concreto, y habéis obtenido una publicación, no me parece que haya ido tan mal. No, en absoluto. En absoluto. Todos los que trabajamos en ese trabajo estuvimos muy contentos, la verdad. Que habéis contaminado, pues también podéis contaminar jamón, por ejemplo, ¿no? Lonchitas de jamón, de esas que se venden, que se venden muchas cosas loncheadas y que se pueden contaminar. Así que, no sé, no estoy en absoluto de acuerdo contigo lo de desincentivar, la verdad. Desde el respeto lo acepto. Los alimentos sí que tienen un rango de contaminantes amplio, pero bien definido. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, el jamón cocido le suele contaminar esta especie bacteriana, lo que sí que, si seguimos ahondando ese camino, por ejemplo, no tiene sentido hacerlo con un fago. Es decir, un material con un fago, con el Phi Rhodi, hombre, hay que meterle ahí más caña, hay que meter diferentes especies de fagos para proteger aún más el alimento. Eso sí tiene sentido. Por eso, con respecto a los materiales, por ejemplo, por lo menos lo que yo he observado, está todo como muy preliminar y no acaba de salir, y es una cosa que me llama la atención, ¿eh? Es una cosa que no te creas que... Y bueno, sí, hay que seguir. Y ya te digo, lo de las endolicinas me llama mucho la atención, que es una parte que creo que está prácticamente inexplorada. Hay algo, pero poco. Yo quería comentaros un poco el tema de agricultura porque creo que va a ser muchísimo más fácil. No es solo fagos, no son concretamente fagos, pero sí virus. Se están utilizando en Europa de forma masiva, hipovirus, para tratar enfermedades en chancro, por ejemplo, de castaño. Grecia ha inoculado 4 millones de árboles con virus y no hay ningún problema. Y a Marisa Domingo quería preguntarle si ya habéis hecho algunos ensayos en planta. ¿Los pensáis pulverizar, añadir al riego, inyectar? Pues ahora mismo estamos comenzando con los ensayos en planta. En primer lugar estamos empezando en invernadero bajo condiciones controladas. Luego ya moveríamos si todo va bien a campo. Ahora mismo estamos introduciendo los fagos del mismo modo que introducimos la bacteria en planta por microinyecciones. Xylella fastidiosa es una bacteria que se limita al xilema de la planta y, como he comentado, se transmite con insectos vectores que se alimentan de xilema. Entonces, al alimentarse del xilema es cuando van transmitiendo la bacteria. Entonces, del mismo modo que inoculamos la bacteria de modo artificial en la planta, pues estamos inoculando el fago.
son las condiciones óptimas para ver si en planta es capaz el fago de actuar, y una vez que viéramos que esto es así, pues ya nos moveríamos a hacer distintos tipos de tratamiento, bien sprayación foliar o agua de riego, para ver si sigue siendo efectivo. Y en el tema este de los plásticos con los fagos y tal, me ha resultado súper interesante porque una de las limitaciones del uso de bacteriófagos en agricultura es justamente que son extensiones muy amplias y que los fagos, hay algunos de ellos que son sensibles, como han comentado, tanto a pH como a radiación ultravioleta, etcétera. Entonces, además de hacer ensayos en estas condiciones para ver si el fago sigue siendo viable, una opción también que creo que podría ser buena sería encapsular los fagos de algún modo con materiales que protegen al fago para diseminarlos por la naturaleza y que, por ejemplo, los plásticos al degradarse, pues que el fago quedase liberado y tuviese su 100% de actividad. Sería muy interesante probar. Pues eso estaría muy interesante también por el hecho de que esos plásticos que se suelen utilizar en agricultura luego están expuestos al agua, por ejemplo, y el agua sí que es un agente liberador bastante importante. Y bueno, me parece una idea muy interesante, la verdad. Sí, sí. Y de hecho, yo lo hago con este tipo de materiales bioplásticos. Hay otros grupos de investigación que están intentando, hay algo hecho, en vesículas, en partículas, en protegerlos con nanovesículas o más grandes, y también se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Así que sí, es muy interesante. Y yo también, Marisa, tenía otra pregunta, a la producción, ¿no? Porque sería necesario escalar, ¿no? la producción de los fagos, eso, pero luego añadirlos con el agua de riego, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo ves ese paso? Pues basándonos, por ejemplo, en los productos que hay comercializados en Estados Unidos, se venden en botes concentrados de fagos que después se diluyen en el agua, y igual que se hace un tratamiento fitosanitario convencional con maquinaria pulverizadora, pues se suministran los fagos en las plantas. Yo creo que hoy en día, pues a lo mejor si hablamos de España, a lo mejor no hay empresas que estén a día de hoy preparadas para este gran escalado, pero yo creo que sería muy sencillo que se preparasen, porque al final es hacer grandes cultivos de bacteria, añadir fago, y al replicar bacteria replica fago, y purificar los fagos y obtener grandes cantidades de virus. Entonces no sería complicado el escalado. Bueno, y el tema de las endolisinas también sería, ¿no?, muy interesante. Vosotros no tenéis nada, o has leído algo al respecto de aplicación de endolisinas en agricultura, Diana? No. Yo creo que ahí estamos un poco... Creo que no sería posible, porque habría que producir muchísima endolisina para muchísimas, kilómetros, o la cantidad de endolisina a producir ahí creo que no sería rentable. Yo creo que la estrategia a seguir mejor serían los fagos. Sí que sé que hay grupos de investigación aquí en España que están trabajando con endolisinas frente a bacterias fitopatógenas, que están obteniendo buenos resultados en laboratorio, pero sí que es verdad que a la hora de realizar el escalado, el costo... Y hoy por hoy hay sistemas de producción de endolisinas que pueden, de proteínas, no endolisinas, de proteínas en general, que pueden ser más baratos, como producirlas en algas, pero todavía no se ha probado nada en endolisinas. Los pocos estudios que hay, nada, hay alguna cocina, pero no están dando buenos resultados, son un poco difíciles de producir en ese sentido. Entonces, hoy por hoy no lo veo, puede ser que para el futuro. Me habías comentado ayer que a veces inyectabais las plantas, pues a lo mejor eso es en vez de, modo fumigación, pues inyectar las plantas, pues creo que sería más sencillo. El problema, por ejemplo, de inyectar las plantas, que a nivel de ensayo pequeño en laboratorio o en invernadero es factible, sí, pero claro, a la hora de un campo es muy complicado. Una posible opción sí que podría ser, a lo mejor, una dieta artificial en insecto vector. Una cría masiva de insecto vector, lo alimentas con una dieta artificial donde le suministras bien endolisina, bien fago, el vector lo adquiere y a la hora de alimentarse de la planta
podría ser que fuese capaz de liberar el producto. Pero claro. Quería preguntar a Diana, ¿cómo se plantea Telum la producción y purificación de las endolisinas que estáis estudiando para su aplicación en clínica o lo que sea? Porque ese es un punto clave, me imagino que desde el punto de vista comercial, el coste... Hay empresas que se dedican a producir proteínas en gran escala. De todas formas, tendrían lo que necesitarías es una empresa con bioreactores de litros y podrías producir la proteína purificada en una gran cantidad. De momento todavía no estamos en ese proceso, es muy al futuro. Entonces, bueno, las cantidades que estamos manejando ahora para los ensayos en animales y todo son muchísimo más pequeñas. Pero nosotros no tenemos esos bioreactores en la empresa actualmente y sería subcontratar un servicio. Yo quería una pregunta también para Marisa. Desde el punto de vista de esto, de una aplicación futura en el campo y demás, dado que en general uno de los principales inconvenientes del uso de fagos que a veces se pone es la generación de bacterias resistentes a fagos, ¿cómo se gestiona esto en grandes cantidades? Lo que quiero decir es, vale, nosotros siempre decimos, bueno, pues se aplica una mezcla, no sé qué, pero cuando uno piensa en extensiones grandes de terreno, en donde por el medio hay, pues eso, insectos, vectores, no sé qué, ¿hay algún estudio en el que se haya visto cuál es la importancia de bacterias resistentes a fagos en este tipo de ambientes? A fagos en concreto, como no hay muchos ensayos, no está claro. Pero las bacterias fitopatógenas también generan resistencias continuamente, por ejemplo, con los productos cúpricos, los productos basados en cobre. Se están dejando de utilizar, por una parte, porque son fitotóxicos y por otra, porque generan resistencias. Entonces, los fagos, no sé hasta qué punto, pues obviamente las bacterias generarían sus resistencias, pero igual un cóctel de fagos con un buen número de fagos, que haya variabilidad entre ellos, igual que sí que podría ser efectivo para luchar contra estas resistencias. Además, al final, los fagos, al igual que las bacterias mutan, también son capaces de naturalmente mutar. Entonces, podría ser también que ellos mismos sobrepasasen esas resistencias. Y hay algún estudio, me acuerdo del grupo de Rob Lavigne, en el que han cocultivado bacterias resistentes a fagos con el mismo fago durante generaciones y generaciones y generaciones, y al final acabaron obteniendo fagos que eran capaces de infectar esas bacterias resistentes. Entonces, bueno, claro, hablamos de resistencias de siempre, claro, nadie quiere una resistencia, pero creo que en la naturaleza fagos y bacterias siempre evolucionarán. Y que desde luego eso es algo que no puede aportar ningún otro antimicrobiano, porque como entidades biológicas el fago puede evolucionar él mismo y vencer esas resistencias. Sí, un poco lo que iba a comentar también, ¿no? Que digamos la gran diferencia es eso, que al final son entidades biológicas y que al igual que a lo mejor en el caso de los antibióticos o algunos enzimas, pues es más complicado el volver a regularlos, el hacer modificaciones, el volver a ensayarlos. En el caso de los fagos, pues tenemos la propia evolución natural, la que podría simplemente en el laboratorio, a base de cultivos, como dijo Diana, puedes encontrar nuevas variantes, y lo estamos viendo también con el coronavirus, ¿no? La cantidad de variantes, si lo dejamos libremente circular, pues él solo va a generar nuevas variantes que son capaces de escapar a las resistencias y a cualquier otra barrera que le queramos poner para su aplicación. ¿Y cómo veis, por ejemplo, vosotros, Marisa, que hacéis tanta divulgación, cómo veis en general la respuesta, ¿no? Cuando vais a explicar, ¿no? Bueno, pues estas posibilidades de aplicación de los fagos, como está alternativo a otros agentes fitosanitarios, ¿cómo veis que la gente los acoge? Y la segunda pregunta, sí. Por ejemplo, os dirigís, bueno, por supuesto a escolares y tal, y luego también al sector productivo, es decir, agricultores, etcétera, etcétera. ¿Qué respuesta percibís desde ese lado? Pues al sector agrícola no nos hemos dirigido aún, pero creo que sería muy interesante, porque lo que estamos viendo con la sociedad en general es que hay una falta de información muy grande. Solo las personas que a lo mejor están relacionadas con investigación son las que conocen la existencia de los bacteriófagos.
Entonces, me resulta muy interesante la divulgación científica, tanto a niños como a adultos, porque es una manera de hacerles llegar conocimiento, la existencia de esta opción. Por una parte, la importancia de las bacterias multiresistentes, de las muertes que están ocasionando y, como han comentado, las que van a ocasionar en unos años. Y se lo toman de muchas maneras, porque hay gente que al decirle virus, la palabra virus, y más con todo el tema candente del coronavirus, solo por eso ya son reacios. Entonces, creo que hace falta muchísima más información para que vean que los virus no todos son malos, que hay virus buenos, que son muy importantes y que hay que darle su espacio. Creo que el problema ni siquiera es solo ya pensando en virus, ¿no? Incluso bacterias. La experiencia que tenemos muchas veces cuando hacemos divulgación de, pues eso, de seguridad alimentaria y les hablamos de las bacterias buenas, las que son necesarias para hacer el queso, ves esa reacción cuando les dices, mira, en ese trozo de queso hay bacterias. La reacción suele ser, ¡ah, qué asco! Ya no lo como nunca más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es necesario que seamos capaces de transmitir, pues eso, que aunque sean virus, pues van a ser buenos, que tienen aplicaciones y que pueden ayudarnos como sociedad a mejorar o mejorar nuestra salud o la seguridad de los productos que consumimos o a nivel de cultivos, ¿no? Aumentar nuestra productividad y seguir alimentándonos. Diana, otra curiosidad, y como en la Cámara, bueno, la transferencia del conocimiento, ¿no? Las empresas, ¿no? ¿Qué posibilidades? Bueno, desde luego vuestra empresa es un claro ejemplo, ¿no? de la utilización de este conocimiento generado y de estas todas posibles aplicaciones. ¿Cómo lo ves el mundo de los fagos a nivel de empresa? De crear negocio, de generar riqueza. Bueno, el mundo de los fagos lo veo un poco más complicado por la regulación que existe ahora, ¿vale? En Estados Unidos hay muchísima gente creando empresas de fagos, muchísima, porque claro, para la regulación es más, bueno, ya se han aceptado algunos productos y se crean las empresas. En el sentido de las endolisinas, claro, yo he de decir, soy muy nueva en el mundo de empresa porque empecé en septiembre, pero yo estoy sorprendidísima con los números que se manejan, las inversiones, o sea, hay gente detrás con mucho dinero, inversiones, empresas de inversión, compañías farmacéuticas, que están invirtiendo muchísimo dinero y, como os comenté, la reciente adquisición de Fagomed por parte de BioNTech, 140 millones de euros. Esto es un claro indicativo de que hay un interés real de encontrar una solución. Creo que no estamos todavía en el punto de vender para enriquecernos, ¿no? Los fagos, pero las endolisinas lo veo más cercano en el tiempo. Y, por supuesto, yo tengo toda mi fe en que los fagos van a acabar utilizándose, porque no vamos a tener más remedio que buscar una solución alternativa a las resistencias a antibióticos tradicionales. Y es verdad, vosotros, mira, siempre comentáis, ¿no?, que Europa se cerró, ¿no?, un poco al desarrollo de los fagos, con el desarrollo de los antibióticos comparado con los países del este, ¿no?, donde se continuó el uso, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la situación ahora en los países del este? Bueno, por lo que yo sé, en los países del este, aparte de que han seguido utilizándolos, ahora pues ya hay centros que lo tienen tan dominado que yo creo que, vamos, tienen un montón de fagos a disposición, saben bien cómo producirlos, tienen mezclas de fago específicas y hay gente incluso de países de Europa del oeste que están yendo allí a tratarse de infecciones recalcitrantes con preparaciones de fagos. O sea que allí bien. El centro más importante, bueno, que funciona desde 1923 para el uso terapéutico de fagos es el centro Eliava, que está en Tbilisi, en Georgia, una de las antiguas repúblicas soviéticas. Y lo tienen, bueno, aparte que tienen un stock de fagos tremendo, los producen, los venden y hay un turismo, bueno, un turismo terapéutico. Entonces, pues sí, personas que en algún país, y yo creo que por lo menos a Pili se había puesto en contacto alguien contigo que no le dio tiempo a conseguir que la persona que tenía una infección que no respondía
al tratamiento con antibióticos. Creo que no le dio, se murió antes de poder ir ahí, pero bueno, que tiene su página web y el que quiere ir ahí es como con una agencia de viajes casi incluida, ¿no? Te organizan todo para que te vayas allí a tratar de la infección correspondiente. Y ese es el centro Eliava. El señor pues lo fundó en 1923 y a pesar que años más tarde el señor Stalin se lo quitó de encima, pues el centro sigue funcionando y bueno, yo creo que les va bien. Y luego hay otro centro muy importante en Varsovia que funcionado, no sé, posterior a este, pero yo no recuerdo desde cuándo funciona, con lo cual, sobre todo en Polonia y en Georgia, pues lo de la terapia fágica, bueno, tienen muchos años de experiencia. Sí, no hay demasiados médicos que estén por la labor, yo creo que por desconocimiento, ¿no? Y luego porque, claro, a ver, yo también los entiendo, o sea, ellos necesitan tener algo que respalde la práctica que están haciendo, o sea, no van a utilizar, digamos, que cualquier producto para administrar a un paciente, ¿no? Pero sí que cada vez hay más médicos que van conociendo el tema y que se van haciendo así un poco, dicen, bueno, pues es un momento adecuado para empezar a ensayar, porque ellos lo que se encuentran son con pacientes con infecciones que, pues nada, no hay manera de tratar, ¿no? Entonces todavía tuvimos ayer una reunión con gente del Hospital 12 de Octubre de Madrid y sí que vamos a empezar a hacer alguna cosilla, por lo menos a ensayar que cepas aisladas de pacientes con multiresistencias y tal, van a saber si son o no sensibles a nuestros fagos, etcétera, y un poco intentar hacer lo que comentábamos antes, divulgación en ese sector, para que los médicos sepan que esto es una alternativa que tampoco es tan extraña, sino que, como comentamos antes, en Bélgica, en Francia, en Suiza ya empiezan a utilizarla, aunque sea como uso compasivo. Y esperamos que poco a poco sí que haya más gente interesada en el tema y abierta a hacer algún tipo de ensayo, porque lo que sí sabemos es que es posible, aunque sea en pocos casos, con el permiso del Comité de Ética de los hospitales, hacer algún pequeño ensayo. Entonces, eso abra la puerta a que, bueno, más y más datos apoyen esta idea, ¿no?, de que sí que pueden ser válidos para la terapia. O sea, las prótesis, los materiales de las prótesis también han cambiado y llevan una evolución también impresionante, ¿no? Y al hilo, bueno, de los materiales que hablaba Ismael, ¿hay algo de investigación en ese sentido, en la combinación en los materiales que se utilizan para prótesis con fagos? ¿O eso es imposible, no tiene sentido poner una prótesis que a lo mejor nunca se va a llegar a estar en contacto con la bacteria patógena? ¿Sabes algo de eso, en ese sentido? Sé que se está investigando nuevos materiales para evitar la formación de biofilms y, de hecho, nosotras tenemos aquí hemos iniciado una pequeña colaboración con la Escuela de Ingenieros de Gijón. Pero que yo sepa de fagos o de endolisinas que se hayan utilizado para la elaboración de ese tipo de material, a mí no me suena nada, no lo sé. Sí, digamos que hay un poco es el tema también de esa percepción médica de que necesitan algo de amplio espectro que digamos que pueda protegerles de cualquier tipo de infección, ¿no? Yo creo que en el caso de la medicina o de las aplicaciones médicas, probablemente, digamos, el campo que se puede abrir para los bacteriófagos y las endolisinas es el campo de la medicina personalizada, ¿no? Ahí es hacia donde, digamos, se le ve también un futuro mucho más claro, ¿no? El que ya está avanzando en muchas enfermedades y en muchos diagnósticos, y como dice Pili, una vez que tienes identificada el paciente, la infección, la cepa, pues ya puedes buscar el tratamiento específico y dirigido a esa persona también, ¿no? Entonces yo creo que hay uno de los vías de entrada de al menos de los fagos en ese mundo va a ser ese, el de la medicina personalizada. O de precisión que dicen ahora. Un poco también lo que decía Lucía, ¿no? Incluso en el campo de aplicación, ya no solo pensando en aplicaciones médicas, esa de alguna forma definición de los bacteriáfagos como desinfectantes también de precisión. Sí,
Y bueno, lo de los biofilms que nos hemos pasado por encima, ¿verdad? ¿No? Ahí también las aplicaciones son inmensas, no solamente para el tratamiento, sino también incluso para los materiales ahí, ¿verdad, Lucía? Para desarrollar materiales que favorezcan o que no hagan posible que se desarrollen biofilms con la misma facilidad. Sí, y bueno, como comenté antes, bueno, pues los biofilms casi siempre los imaginamos un poco eso, más bien sobre las superficies así inertes, pero se considera a día de hoy que la mayor parte de infecciones implican la formación de biofilms dentro de nuestros propios tejidos, con lo cual el poder eliminar esas células que pueden llegar a ser hasta 1000 veces más resistentes a antibióticos que una célula, digamos, en un medio líquido en fase planctónica, pues es un reto muy importante. Y yo creo que hay los fagos y las endolisinas, desde luego, con los que también tenemos muy buena experiencia, yo creo que pueden aportar mucho. Sí, a mí me gustaría saber si este año de pandemia con el COVID se ha podido abrir alguna línea de investigación que tenga que ver con los fagos, o porque parece ser que el COVID lo que produce al final es una infección masiva, y si eso os ha propiciado el abrir alguna línea o ir un poco por ese campo, ¿no? Yo sí que he visto algún trabajo en el que lo que estaban haciendo, digamos, era eso, era aplicar bacteriófagos, no lógicamente no contra el COVID, sino con las infecciones secundarias que se estaban produciendo a partir de la infección con el COVID, ¿no? Y un poco en la misma línea de últimos recursos. Si esa infección secundaria que tiene el paciente es resistente a antibióticos, pues sobre todo pues eso, aplicar bacteriófagos específicos para tratarla. Y yo creo que casi algunos artículos que vi eran en Estados Unidos también. En esta línea me gustaría también apuntar con lo del tema COVID y tal, que es verdad que muchos de los pacientes que han muerto con COVID también ha sido a causa de bacterias multiresistentes que han adquirido en los hospitales. En este punto, pues claro, intubaciones, hay mucho material donde las bacterias pues pueden resistir, y sería también un modo de acción muy bueno, como comentaba Lucía, la desinfección de estos materiales hospitalarios con bacteriófagos, para evitar así infecciones en los pacientes con bacterias multiresistentes que puedan sobrevivir en este tipo de materiales. Porque si bien, bueno, siempre hablamos de que es necesario primero determinar cuál es la bacteria, sí se sabe en algunos casos cuáles son las más problemáticas en el ambiente hospitalario. Hay unos sospechosos muy claros que yo creo que ahí sí que se podría a lo mejor utilizar bacteriófagos. Posibilidades en todo ese campo del desarrollo de materiales quirúrgicos. Sí, bueno, esto ya no incluiría los fagos, pero lo que comentaba Pili, que también hay mucho desarrollo de nuevos materiales que por sí mismos ya inhiban esa adherencia bacteriana. O sea que ahí también hay mucho campo. Aspecto que os parezca interesante que comentar. De financiación no hemos hablado, pero bueno. Ahí me imagino que habrá consenso general, ¿no?, de que, por supuesto, lo que se necesita es, ¿no?, financiación para poder avanzar en el conocimiento, porque al final, ¿no?, sin duda, si no hay conocimiento, pues no hay ninguna posibilidad de futuras transferencias. Diana, quería preguntarte, ¿cómo ves la posibilidad de aplicar bioplásticos en clínica? ¿Hay campo o...? Espera. Sí. Sí, al final esos son lo que denominamos que son los scaffolds, los puntos de andamiaje. Cuando hay pérdida de tejido, sobre todo, se emplean materiales que son en base a biopolímeros, y en muchos casos esos materiales son los mismos que yo utilizo. En algunos casos se usa el ácido poliláctico y algún otro más. Y sí, eso es perfectamente factible. La elaboración de materiales en medicinas cargados con endolisinas o bacteriófagos sería completamente posible. Lo que yo no sé es la utilidad, es decir, eso sería para prevenir una infección, ¿no?, de una bacteria que tuviera algún tipo de resistencia. O sea, te estás poniendo la venda antes que la herida, porque claro, lo que sí que puedes impregnarlo es un antibiótico de amplio espectro o alguna cosa de estas. A un bacteriófago, un cóctel de bacteriófagos, a lo mejor de los más peligrosos que identifiques, o bueno, sí, sería posible. Bueno, ahí
que hay bacterias, por ejemplo, en infecciones en quemaduras, que siempre son los mismos, lo que decía Lucía, los tenemos muy identificados, ¿no? Entonces, claro, se podrían hacer materiales de ese tipo perfectamente. Claro, claro, y además en ese ejemplo en concreto, en las quemaduras de pieles, hay bastante investigado con piel artificial, y hay hay bastantes grupos haciendo cosas a ese respecto. Nosotros lo haríamos mejor, también te digo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los ponentes. Reitero mi agradecimiento a Pili por la excelente selección de los ponentes, y muchas gracias a todos por venir, y cerramos el año. Entonces, nada, os esperamos el año que el 13 de enero. Pues os esperamos el 13 de enero, y para los que nos veamos, pues felices fiestas, ¿eh? Y hay que empezar a felicitar las fiestas. Bueno, muchas gracias, ¿eh?